Bien, buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes este webinar, el cual se ha denominado Accesorios topográficos y sus influencias en la precisión. Solo confirmar si escuchan mi audio y pueden ver la presentación. Si alguien por el chat o por audio me puede decir, bueno, muchas gracias. Bien, el objetivo de esto es capacitarlos a los participantes para que adquieran conocimientos sobre ciertas configuraciones que muchas ocasiones son se ven bastante sencillas, eh, pero repercutan a la hora de hacer un trabajo. Y dentro de esos hay cuatro que son las principales que vamos a ver como tal, que son las constantes de prisma y lo que son también eh, la plomada, por decirlo así, de los bastones o su verticalidad, lo que es también parte de los centrados a la hora de hacer mediciones, porque muchas ocasiones nos llegan a nuestro laboratorio, decir, fíjese que el equipo me anda fallando 3 centímetros en distancia y no es por calibración. Las calibraciones se hacen para hacer correcciones mecánicas o electrónicas de angulares, ¿no? Pero no específicamente de distancias, aunque sí existen las correcciones en distancias, pero ya ese es otro tema, digamos, muy distinto, ¿no? Pero los más comunes en los equipos es que tengan errores de distancia que son por malas configuraciones o porque creemos que porque, por ejemplo, la constante de prisma dice -30, ingresamos ese valor a la estación y no necesariamente debe ser esa. Partiendo de ese punto, vamos a empezar con una parte bien sencilla, definiendo lo que son las partes de una estación. Obviamente, las vamos a ver tal vez de una manera técnica, cada quien las puede nombrar de una manera diferente. Como tal, por ejemplo, la abrazadera de transporte o manecilla, como tal, es donde uno tiene que tomar la estación para introducirle la caja, para levantarla la caja, para moverla en distancias cortas, porque también es ese otro detalle que muchas veces perdón, ese es otro detalle que en muchas ocasiones los topógrafos tienden a mover la estación distancias largas cargadas en el hombro con el trípode. Eso no es correcto, ya que la estación va a sufrir vibración y esa vibración puede alterar por muchas razones una de las partes mecánicas, no la parte electrónica directamente, pero sí las partes mecánicas como sus tangenciales, las calibraciones verticales, por lo que generalmente son las más afectadas como tal. Otra parte es lo que son visor de puntería, que eso todas las estaciones traen uno en la parte superior y uno en la parte inferior. ¿Eso para qué me sirve? Simplemente me sirve para orientar. Y muchas ocasiones esta piececita que está acá, por muchas razones se mueve o se descalibra, valga las redundancias, y nosotros intentamos alinear, buscar el prisma, pero cuando ya enfocamos aparece un poco bastante movido. Es porque esta piececita ha sufrido algún golpecito o un perno de los que va internamente o externamente se ha desajustado o se ha sobado, que ha sido el caso, y pues esto nos ayuda para ubicar más directamente el objetivo. Ahora, el lente tiene dos partes, una parte ocular y una parte de entrada y de salida. Eso es muy importante a la hora de trabajar equipos, en especial en los proyectos donde hay mucha presencia de luminosidad o digamos sol, que esos puntos no tienen que estar directamente apuntando al sol. ¿Por qué? Porque recuerden que el sol produce un efecto colateral al ingresar la luz directamente o al pasar el lente mucho tiempo expuesto. Recuerden que acá, bueno,
internamente hay un montón de, uno como dos pequeños vidrios que lo que hacen es hacer amplitud cuando le hacemos zoom. Y al entrar directamente calor, ese calor se propulsa, se incrementa y puede dañar lo que es el EDM, la placa, sufrir un corto perdón, por calentamiento. Pero ojo que esto es, muchas veces nosotros hay en la obra de campo, nos dicen, mira, vení, ve esto, esto no cuadra, modifica esto, y dejamos el equipo y por alguna razón se nos olvida, lo dejamos apuntando directamente al sol y nos movemos ya 1 hora, 2 horas, eso sí va a afectar directamente al equipo como tal. Los tornillos de ajuste vertical y horizontal también influyen en las precisiones, depende cómo anden, porque recuerden que nosotros a veces replanteamos segundos y si él no está funcionando correctamente o el enllavar, porque recuerden que el grande hace lo que es el enllavado y afloja lo que es moverlo verticalmente o horizontalmente, dependiendo del caso. Si ese también no anda en buenas condiciones, nos va a afectar especialmente cuando hacemos haciendo replanteo porque nos va a variar 8 o 10 segundos a una X distancia que lo vamos a ver más adelante. Nos pueden dar errores bastante complicados de solucionar, en especial cuando estamos trazando obras, ¿no? Que cuando vengamos a rechequear y el equipo esté bien o llegan con otra estación distinta, no va a coincidir mi punto replanteado con el punto que replanteé anteriormente. Otro dato también importante es la plomada óptica o láser, que en los nuevos modelos a partir del 2022, la plomada láser no es calibrable en el sentido que cambiaron, la mayoría cambiaron el diseño, el cual esa plomada viene desde el centro, directamente desde el centroide de la estructura de la estación y baja plomo, y esa prácticamente ya viene diseñada para no ser calibrada, pero en algunas versiones de estaciones sí se tiene que calibrar, porque muchas veces cuando nosotros centramos, tenemos el punto y nosotros giramos el equipo 180 grados, vamos a ver que el punto que habíamos colocado se nos desplaza, digamos en este sector nos queda por aquí la plomada y cuando lo volvemos a girar en el otro sentido, vuelve a llegar donde lo colocamos. Eso significa que la plomada óptica está descalibrada o la plomada láser. Eso va a depender del tipo de equipo, ¿no? Hay versiones de, como les hago mención, de los nuevos modelos que ya detectaron ese error y las plomadas ya no vienen para ser calibrables, sino que vienen directamente en el centro de la base de lo que es el disco horizontal. Ahí vienen ya incrustadas en una parte electrónica, el cual ya por más que usted rote la estación, ella no se mueve porque crearon un espacio técnico para solventar ese dato. Bien, pero este dato es importante, que nuestro equipo cuente con una plomada bien calibrada, sea la óptica o la láser, porque existen errores de centrado y esos errores de centrado pueden ser más o menos en el rango de 1 o 2 milímetros hasta 3 milímetros por cada punto, en especial cuando ustedes andan haciendo poligonales, eso se va a ir acumulando, es un error acumulativo, ¿no? Que si lo empezamos en un punto A, se va a ir arrastrando y por cada punto que pongamos, va a ir sumando 2 milímetros o una cantidad X de milímetros que al final pues nos pueden afectar en unas precisiones como tal. Bien, igual cualquiera que tenga una pregunta, igual puede escribirla o también la puede mencionar, o abrir su micrófono sin ningún problema como tal. Bien, segunda parte, vamos a ver ahora otro dato. Lo que es una parte de instrumento como lo que es el anteojo, que obviamente sirve para establecer visual, y también nos permite lo que es hacer zoom. En ese sentido, hay cierta información que para nosotros, digamos,
es importante conocerla de nuestro equipo. Este valor, esto representa cuántas veces yo puedo, por decirlo así, aumentar mi vista hacia un objetivo. Este dato que están viendo acá significa, por ejemplo, que hacia este lado me voy hacia el infinito, o sea, me voy a ir al lado más lejos que yo pueda ver. Muchas veces uno lo hace a la izquierda y ve que está aumentando, después pum, viene a la derecha y lo hace de una manera sin sentido hasta más o menos enfocar el objetivo. Pero es importante en las estaciones ver, algunas lo traen inscritos, otras no, que hacia mi lado izquierdo yo voy a dar el máximo zoom porque voy al infinito como tal, ¿ya? Significa que para el izquierdo yo voy a tener objetos voy a poder ver objetos que estén a una distancia de 30x con respecto a la vista humana, como tal. Si hago a la derecha, como tal, voy a ir reduciendo mi campo de visión. Ahora, también un dato que tenemos que tener en la ficha técnica es que, por ejemplo, este telescopio, su distancia mínima de enfoque es 1,40 m. ¿Eso qué implica? Que si yo mi prisma lo tengo bastante cerca, yo tengo que girar esto hacia la derecha para reducirlo. Si mi objetivo está lejos, voy hacia la izquierda. Y como les digo, muchas veces esto no nos enseñan, sino que lo hacemos de manera de ir haciéndolo y probando. Para la izquierda ya topé, no veo nada y vamos hacia la derecha. ¿Ya? Otro dato que viene bastante interesante es la resolución. Eso tiene que ver con la óptica que tiene cada equipo. Y eso más que todo se ve afectado en horario ya de 10 a 2 de la tarde o 11, dependiendo de la zona donde estén, donde el calor también hace un efecto fundamental en los lentes o en la óptica de cada estación. Entonces, esa resolución también me permite ver con qué claridad yo voy a ver el objeto al que voy a medir. La imagen que hace referencia aquí es una imagen directa, a lo que hace referencia es que usted tiene que buscar el prisma. La longitud del tubo, pues ese es algo técnico, no porque el tubo sea más corto o más largo va a medir mejor, ya esos son otros componentes. Apertura efectiva son 45 milímetros, eso tiene que ver con la calidad óptica, ya un tema como de cámara, por decirlo así, que tanto voy a ver mi objetivo, ¿no? Ahora bien, pero sí viene un dato bastante interesante con esta pieza, que es lo que va en esta parte de acá. Lo que es el EDM como tal, y hay de diferentes tipos de EDM. En este cuadro, en esta lámina, hacemos una referencia de algunas marcas, por ejemplo, Nikon, que es el que está en la parte superior, tomando de referencia una Nikon 5C, dice que su velocidad de lectura es de 1 segundo como tal, y su precisión hay de 3 tipos: modo fino, rápido y seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque a veces, muchas veces eso no lo programamos en la estación porque no lo sabemos. El tema de seguimiento se da cuando estamos haciendo replanteo y estamos visualizando al cadete o al que está con el bastón, y usted le dice vas 21 centímetros hacia atrás. Entonces usted lo pone en modo seguimiento y eso lo que va a hacer es que el láser siempre esté disparando al prisma, no punto por punto, sino que está leyendo directamente. O sea, ese láser está activo y el cadenero lo que hace es empezar a retroceder y usted va a empezar a ver la distancia en su estación. Ahí se hace en modo seguimiento. ¿Cuándo voy a ocupar modo rápido? Por decirlo así, cuando quiero una precisión aproximada. O sea, voy a hacer un disparo, él va a irse a esta velocidad que hace de lectura. O sea, va a ser un disparo rápido donde el EDM va a ir, va a regresar y le va a dar un dato, pero no de alta precisión. Y por eso es que vean que cambia. O sea, a medida ustedes van utilizando el modo seguimiento, que es para replanteo, para aproximar, lo correcto sería ir en seguimiento y después venirse a modo fino. Como tal. O hay quienes que lo hacen en modo fino, pero lo que pasa que usted dispara, el equipo va a hacer una
2 o 3 lecturas según como lo ande programado y después va a sacar el promedio y es lo que va a ver usted en su estación total. Eso me va a aumentar un poquito de tiempo, pero me va a dar muy buena precisión y por eso vean que cambian las especificaciones técnicas. Para modo fino dice, por ejemplo, en el caso de Nico, que son 2 milímetros más partes por millón. En el caso, por ejemplo, SAO, un S6 tiene igual 2 milímetros partes por millón. Todcon reduce 0.5 milímetros más 2 partes por millón. Y ya, por ejemplo, Leica, que es una de un segundo, por ejemplo, anda en un rango de 1 milímetro más 1.5 partes por millón. Ahora, esto, ¿qué significan partes por millón? Para aquellos que no tengan conocimiento, partes por millón hace referencia a un error que se va a dar constantemente por cada 1000 metros. ¿Ok? Permítanme ocultar. En un ejemplo, por ejemplo, vamos a tomar esta de 5 milímetros más partes por millón, que eran estaciones un poco más antiguas. Nos indica que el instrumento ya de fábrica de EDM, él por cada disparo va a tener 5 milímetros. Y adicionalmente va a tener 3 milímetros por cada 1000 metros que mida, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que estos 3 milímetros van a ir condicionados a la distancia. Eso va a ser en función del tipo de proyecto que yo esté trabajando, qué tipo de estación yo requiero o qué tipo de precisión necesito alcanzar en función. Ahora, lo que estamos viendo en la tabla son los equipos que generalmente vienen en el estándar, ¿no? Desde 2 milímetros más partes por millón hasta 0.5, que son los últimos que están saliendo, pero son equipos ya de, digamos, para trabajos muy específicos como puentes, trenes, obras de minería como tal. Haciendo ya un calco o o explicarlo como tal, hay que también condicionarnos a la realidad de nuestro país. Un ejemplo, si nosotros tenemos con un equipo, por ejemplo, que mide o vamos a medir 100 metros y su especificación es que dice que tiene un error de 1 milímetro más 1.5 partes por millón, eso implica que al medir 100 metros, ese equipo lo que me va a estar dando es un error, este es más o menos 1.15. La distancia que está en color rojo se divide entre los 1000, que significa partes por millón, se multiplica por el error. Este error va enfocado lo que tarda ir el láser o la onda de el equipo, porque va a viajar, llega a nuestro prisma y al llegar en nuestro prisma, por decirlo así, va a entrar al prisma, el vidrio lo va a regresar, vemos acá, entra al objeto o al EDM y ahí es donde se calcula la distancia. Pues este 1.5 es el error instrumental asociado a esto directamente. Eso va a ir variando en función de la precisión del equipo. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, en este equipo que tiene una especificación técnica de 2 milímetros de error constante más 2 milímetros por partes por millón, al final, si yo mido 500 metros, yo voy a tener una medida de 500 puntos, por decirlo así, metros, punto 003. Este es más o menos, ¿ok? Como tal. Ese es un error que ya viene del instrumento dado. Ahora, ¿cuándo sí se ven afectados o cuándo es que yo ocupo un equipo de una gran precisión como esta? Cuando yo mida 2000 metros. ¿Por qué? Porque ya 15 milímetros, por ejemplo, en 2000 metros, si fueran de 5 milímetros, perdón, de 5 milímetros más 5 partes por millón,
me va a dar un error de 15 milímetros, ya es 1 centímetro, eso ya es bastante en una obra de ingeniería, es un error considerable. Ahora, si esa misma distancia lo comparamos con un equipo que su error es de 1 milímetro más 1,5 partes por millón, se reduce a 4 milímetros. Pero ojo, se está midiendo o este cálculo está pensado en 2000 metros. Volviendo a la realidad de nosotros, como tal, no medimos más de 500 metros, a lo sumo 350 metros por las condiciones topográficas de nuestro país, porque hay curvas, porque no tenemos visibilidad, porque tenemos montaña, no tenemos líneas rectas en los proyectos como tal. Y la otra también tiene que ver con el efecto de que a una distancia de 500 ya no podemos apreciar bien la plomada, que es el instrumento que nosotros buscamos para dar vista o para definir la verticalidad de un punto, o poder ver bien el centro del prisma. Ya a 500 metros solo se puede ver en un horario, digamos, donde el sol no esté directamente sobre el área de trabajo. Entre 6 de la mañana, a lo sumo 8, 10 de la mañana como tal. Bien difícilmente se van a poder medir 2000 metros en un proyecto de urbanización o en un proyecto de carretera. No hay tangentes o líneas rectas que tengan 2 kilómetros como tal. Bien sea porque van a tener curvas verticales o porque va a haber lo que es curvas horizontales como tal. Hay ciertas carreteras que sí cumplen esas longitudes, pero vuelvo a insistir, no es muy práctico por el tema de cuando hacemos pistas atrás. Bien, pero ¿esto para qué me sirve? Eso define o les va a servir a la hora de definir qué tipo de equipo voy a ocupar según el proyecto como tal. Si es un proyecto, digamos, de medición catastral, pues en realidad cualquiera de estos precisiones, pues cumpliría el objetivo, ¿no? Porque ahí las indicaciones son distintas o los requerimientos son distintos como tal. Ahora, una vez definido el componente de que es el motor o el EDM, que es parte de la estación, viene un accesorio que es el más controversial de todos, el prisma. Hay diferentes tipos de prisma como tal, prisma 360, mini prismas, prismas para base nivelante, pero cada prisma tiene una especificación técnica, el cual también influye la constante de reflectividad. Este vidrio que ustedes ven acá, como tal, es diseñado para que el láser entre y también lo refleje. Y lo que es cada prisma puede variar ese tiempo de reflectividad. Son micras de segundos o por decirlo así que influyen, pero hay proyectos en que sí usted requiere una estación que sea de rápida velocidad, en especialmente cuando se anda midiendo en proyectos de carretera, que hay mucho tráfico y que hay muchas obstrucciones. Yo mido, por decirlo así, el láser va, paso un carro y ya el láser ya no se devuelve a mi estación y tengo que esperar o volver a disparar como tal, ahí sí influye una estación que sea súper rápido para disparar o para enviar el láser y que también tenga un prisma eh, que me devuelva ese láser en la misma tiempo que la estación lo emite como tal. Ahora, los prismas traen un dato muy interesante como este que ven acá. Vamos a cambiar el color por acá. Esto. Muchos dicen, pero mire, esa constante, o esto se le conoce como constante del prisma, y lo que hace referencia o que nos dice es que desde donde está el vidrio prismático hacia donde es el centro del prisma, lo que nos está diciendo es que hay 30 milímetros. O sea, 3 centímetros es la diferencia desde este rostro, porque el vidrio va
si alguna vez nunca han destapado un prisma o han visto el prismático, perdón, es un vidrio que viene en forma triangular, ¿ya? Y desde esta cara hasta el centro donde está el prisma, por lo general hay 30 milímetros, el equivalente a 3 centímetros. Eso puede variar. Estos mini prismas, por lo general, andan con una constante de menos 17.5. Estos andan en una constante de 10 o 12 milímetros, pero el propio prisma lo va a especificar en sus partes técnicas. Pero aquí viene la parte interesante, que muchas veces nosotros a la estación le ingresamos este valor de manera automática, solo porque el prisma dice que tiene 30 milímetros. Lo que el prisma hace referencia es que, vuelvo a insistir, desde este rostro al centro, o sea, hasta acá, son 3 centímetros. Ahora bien, quien mide no es el prisma, sino que quien mide es la estación total, quien es la que manda el láser, llega el prisma, una vez que el prisma, su función nada más es reflectante, lo envía de regreso y ingresa a la estación total, y la que calcula esto es la estación total. Por ende, es ahí donde se configura o se verifica qué tipo de constante voy a ocupar. Y aquí viene el punto donde hago mención que muchas veces nos llegan diciendo, mire, mi estación tiene un error de 3 centímetros o anda un error de 6 centímetros, ¿ya? Y necesito que la calibre. Ahí donde vamos a ver lo que es esta parte. La constante del prisma puede ser distinto en cada estación, pero generalmente en configuraciones nos va a preguntar este dato. Prisma, aquí por menos dice 30, en esta otra dice menos 30, pero en este otro dice 30 positivo. Generalmente nosotros ingresamos o ustedes ingresan este valor acá, por lo que hace referencia o la indicación que tiene el prisma. Pero muchas veces el fabricante desarrolla su equipo para que él ya descuente estos 30 milímetros en cada disparo. O sea, él ya sabe que su prisma mide 3 centímetros atrás como tal. Entonces, él ya en su fórmula matemática, en la ecuación que trae la estación, está pasando de que cuando él mide, llega y regresa y hace su respectivo regreso. Esto regresa de nuevo, le aumenta esos 3 centímetros. Y si nosotros le agregamos 30 milímetros todavía adicionales, entonces lo que le estamos quitando son 60 milímetros a cada disparo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hemos ingresado mal la constante. Ahora, eso está en el manual de usuario de todas las estaciones. ¿Cuál es la constante del EDM con la cual viene, digamos, diseñado el equipo? Entonces, muchas ocasiones, acá donde es constante, nos toca ingresar 0 o menos 30 o 30 positivo. Pero ¿quién lo define? Eso lo define el equipo o el fabricante como tal. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, esa diferencia. Si yo a un equipo le agrego una constante de menos 30, vamos a poner, por ejemplo, este video. Este equipo, por ejemplo, allá creo que es una Reader, hay que apretarle M01, nos indica que tiene una constante de menos 30. Al yo disparar, me da una lectura de 2,64 m, ¿ya? Ahora, indica en la parte inferior, como ustedes ven ahí, de menos 30. ¿Ya? Si yo modifico, por ejemplo, y le pongo constante 0, él me va a medir 2,67 m. ¿Ya? Si yo adicionalmente le pongo una constante positiva, en vez de menos 30, le agrego 30 milímetros, él
todavía la distancia me le va a aumentar, me le va a restar 6 centímetros contra menos 30, ¿ya? Porque ahora me da 2,70. Si lo vemos aquí en esta, digamos acá, vamos a ver la diferencia que la distancia real, si yo le pongo menos 30, la onda va a viajar y un ejemplo, en ese video corto, me da 2,69. Si yo le agrego una constante de 0, me da 2,67 m. Hay una diferencia exacta de 3 centímetros. Y si le agrego 30 positivo, me aumenta la distancia porque él lo que está haciendo es aumentarle ese valor. Ahora, todos los equipos tienen ese parámetro. Este es otro igualmente. Igualmente hago, por ejemplo, en la parte B que dice menos 30, me da 2,66. Yo cambio a 0 una constante de prisma 0, me aumenta esos 3 centímetros y así sucesivamente va a ir variando. Ahora, ¿cómo ustedes lo van a verificar? ¿Ya? Para eso, les recomiendo hacer lo siguiente. En una parte semiplana, colocar 2 clavos en los cuales en uno de esos clavos específicamente ustedes van a centrar su estación acá. Se recomienda hacerlo con cinta en una parte semiplana, 10 metros, colocar otro clavo y verificarlo, no salir con la cinta en 0, sino que la cinta salir con 1 metro y aquí por lo menos colocar 11 metros, medido milimétricamente, en una superficie rígida. Eso sí, o sea que no tiene que ver, no tiene que tener una pendiente muy fuerte, sino que pues una pendiente semiplana y concentrar la estación como normalmente lo hacemos. Verificar también que la estación, su lente ocular, al rotarlo no se desplace del punto. Y en el segundo clavo, nuestro segundo punto, que está a una distancia determinada, ya verificada con una cinta, que es una medición directa porque lo hacemos con un instrumento, colocar el bastón con un bípode o una base nivelante como se muestra en la imagen. Como tal, ¿ya? Esto se centra igual que una estación, se nivela las dos caras, se nivela la segunda, se gira 180. Aquí trae una vista ocular para ver que esto está directamente a 90 grados con respecto al punto. Verificamos también que el prisma no esté girado, sino que esté lo más perpendicular posible como tal. Y una vez, lo correcto sería con un trípode realmente centrado, como lo vemos en la imagen, hacer la medición. Lo primero que tendríamos que hacer es colocarle menos 30 como tal. Y si a nosotros el equipo, cuando ya medimos con cinta, nos da 9,97, ¿ya? Porque le falta, es porque él viene configurado a descontar de manera automática la constante del prisma. Eso implica que nosotros en la constante debemos colocar 0 y al colocar 0 nos va a dar directamente, por ejemplo, 10 metros, que es el parámetro como tal. Ahora, si a la hora de nosotros medir nos da, por ejemplo, 10,3 como tal, o 3,6, que fuera el caso, eso significa que, y la constante nosotros, por ejemplo, lo tenemos en 30 positivo, lo tenemos que manejar o ingresarle a la estación que van a ser menos 30 y él va a restar 6 centímetros, porque desde 3 positivo a menos 30 negativo hay 6 centímetros. Cuando ya ingresamos esta constante, el equipo técnicamente va a descontar eso y nos va a dar la distancia que nosotros andamos buscando. Ahora, ¿cuándo voy a hacer eso? Cuando agarramos un equipo nuevo. Si ustedes ya están familiarizados con el equipo y están seguros que el equipo pues mide
con esa constante, pues solo se va a hacer una vez, pero muchas veces vamos a un proyecto, nos cambian el equipo, inclusive en muchas ocasiones nos cambian los prismas, y los prismas, algunos vienen con una constante diferente, puede variar hasta 1 o 2 milímetros de lo que viene anotado en esta parte de acá. Si no, va a suceder que alguien me va a decir, pero mire, yo cuando hago mi vista atrás, no me da error de 3 centímetros. No le va a dar un error porque el error es constante. O sea, usted está manejando el mismo error en cada disparo. Pero cuando llegue a alguien más, como a veces viene, mire, yo tengo 2 mojones y cuando yo me centro de disparo siempre me da 3 centímetros de error. Entonces, la estación está descalibrada. Yo ya reviso la constante. Sí, le he puesto menos 30. Es lo que dice el prisma. No, el prisma lo que hace referencia es la distancia que va de este punto a este, pero quien decide es el fabricante cómo lo toma. Por ejemplo, en Totcom, cuando se ocupa un prisma Totcom y una estación Totcom, la constante es 0 en algunos casos porque él ya descuenta o aumenta esos 3 centímetros a cada distancia. Ahora, se recomienda hacerlo en 10 metros porque hay, y con una cinta metálica, no una cinta plástica, porque esa con el tiempo puede estirar, ¿no? Se tiene que hacer con una cinta metálica para evitar ese tipo de error y en una parte donde sea semiplana, que no tenga mucha pendiente, porque lo que voy a revisar también es distancias HD. ¿Ya? Cuando nosotros medimos, por ejemplo acá, si ustedes ven, me está dando distancia inclinada y si hay mucha pendiente, lo que me va a estar dando es esta distancia. Y yo cuando mido con cinta, por ejemplo acá, voy a necesitar el HD, distancia horizontal. Por eso es que se le pide que en esa prueba que ustedes pueden hacer, tiene que ser un relativamente plano, ¿no? Y estas dos van a coincidir. Si tanto el prisma o la base nivelante que está acá con su estación están más o menos al mismo nivel, pues no va a haber más variación de 1 milímetro como tal con respecto. Ahora, la variación de la distancia, pues va a ir en función, como les hago mención, de lo que vimos anteriormente, que hacíamos referencia a esta condición, que puede variar 1 o 2 milímetros como tal y está dentro. Ya si le varía 15 milímetros, 10 milímetros, como tal es que posiblemente el equipo tenga algún error electrónico o mecánico. Ahora, esta prueba es de verificación. En nuestro caso, muchas veces nos toca hacer la prueba en bancos de marca que ya tenemos a 50 metros y a 100 metros. O sea, si alguien quiere verificar si su equipo tiene medidas, ya se tienen unos mojones que ya se verificaron con diferentes equipos y se establecieron a esas distancias para hacer una comparativa. Porque hay otro error asociado que cuando el láser está desalineado, sí puede dar errores de distancia, pero a distancias largas, no a distancias cortas. Porque la onda muchas veces nosotros estamos apuntando con la cruz filar, que es lo que vemos al centro del prisma, pero no lo lee, sino que tenemos que bajarle un poquito a la estación y aquí, o vemos que estamos viendo aquí y aquí sí lee el prisma, ahí el equipo ya sí necesita un tipo de ajuste un poquito distinto a una calibración normal, valga la redundancia. Bien, de ahí hay otro valor que no normalmente no se ocupa acá, que es la temperatura. La temperatura sí influye en la medición. ¿Y eso por qué? Porque la estación, vuelvo e insisto, lo que emite es una onda o un láser que viaja en un ambiente X, ¿no? Entonces, si acá hay una fuente de calor o aquí, por ejemplo, hay asfalto y ustedes han visto la reflectancia o el calor que emite, que muchas veces hace que se vea que hay agua en el asfalto o se vea como es tipo un desierto, el láser le va a costar una micra de segundo
en lograr llegar a su objetivo y regresar. Y recuerden, bueno, ¿cómo se calcula la distancia? Pues va influida el tiempo que el láser llegó o se emitió y el tiempo en el que el láser regresó. La velocidad de la luz, tenemos un dato que es teórico, a cuánto viaja la luz. Entonces la ecuación es simplemente el tiempo que tardó en ir, el tiempo que tardó en regresar. Ya tenemos una ecuación y ahí es como se obtiene la distancia. Pero este dato influye y la presión atmosférica como tal. Ahora, en nuestro país, o por lo menos la zona oriental, pues siempre manejamos en un rango desde 28 a 32, 33 grados, eh, que sería una temperatura, digamos, estándar. Pero en la zona costera y esa temperatura o la presión atmosférica cambia. Y eso también nos influye esta corrección. La presión atmosférica y la temperatura están relacionadas a esta corrección que se hacen en los instrumentos. Antes, cuando se hacía con las primeras, por ejemplo, teodolitos, por decirlo así, o las primeras estaciones, se tenían que hacer cálculos manuales. Ahora las estaciones inclusive traen su detector de temperatura y de presión. Por ejemplo, esta, si ven que tiene auto o está encendido, es porque él constantemente va a estar actualizando por un X periodo esa temperatura y él va a ir actualizando. Y hagan una prueba básica, si tienen estaciones, midan un punto en la noche, tipo 10 de la noche, tengan dos clavos, por ejemplo, o se puede, en su caso, un proyecto si trabajan de noche, pueden medirlo a las 6 de la mañana, ¿ya? Y miden ese mismo punto a las 12 p.m. Y van a tener variaciones milimétricas por el efecto temperatura. Ahora, esto también es proporcional a la distancia. Entre mayor distancia tengamos, el error va a ser considerable. En especial, como insisto, en las zonas costeras, donde la presión atmosférica también influye. Pero estos valores raramente nosotros los cambiamos. Generalmente en topografía o ni nos hemos percatado o por lo general usamos 32. Y se ha dado el caso, por ejemplo, que usted va en la hora de la mañana a medir un punto, pero en la tarde cuando lo vuelve a centrar y se vuelve a dar vista, le va a dar 3 milímetros de error y en la mañana me daba 0. Eso tiene que ver la, eh, la temperatura y la presión atmosférica. Para eso hay estaciones, vuelvo insisto, que traen sensores. Por ejemplo, esta trae un sensor, dice que está activo y él cada vez que se enciende el equipo, cada cierto periodo, esto se va actualizando, actualiza y hace esta corrección de partes por millón. Ojo, en distancias cortas no me va a afectar. Ya vimos en la lámina anterior, por ejemplo, en esta, que es 100 metros, pues anda por 1 milímetro. El cálculo es un poco distinto, pero ya 500 metros posiblemente sí me vaya a afectar ese tipo de ajuste. Lo voy a explicar de una manera rápida. Por ejemplo, la corrección de errores conocidos, por decirlo así. Si nosotros, por ejemplo, nos calcula una corrección de 24 partes por millón, que es lo que estábamos visualizando acá. Por ejemplo, acá 14, aquí dice 15.8, 15.3, aquí 16, 16.4. Vuelvo a insistir, este dato la estación lo calcula automáticamente cuando cambiamos estos dos valores. Al cambiar estos dos valores de temperatura, ella sola hace el cálculo como tal. Pero ¿cuál sería, por decirlo a mí, en qué me afectaría? Si, por ejemplo, la estación me dice que hay 24 ppm, o sea, ella va a corregir o va a hacer una corrección de 24 milímetros, por decirlo así. Ahora, si yo tengo un equipo que tiene este tipo de precisión, un EDM de 2 partes por millón,
yo la refracción o el calor o las condiciones ambientales, yo estoy midiendo 2000 metros. Esos 2000 metros que están acá me lo va a multiplicar por estas partes por millón y al final en 2000 metros, por ejemplo, voy a tener una corrección de 4 centímetros que él va a corregir. Él me le va a sumar 4 centímetros. ¿Y eso por qué? Porque la estación se le está diciendo de que el láser, 24 partes por millón es una temperatura alta, va a tardar un poquito más de tiempo de viajar el láser hasta que llegó aquí a 2 kilómetros y obviamente por la temperatura se va a tardar, ¿ya? Esto se va a tardar mucho, un poquito más de tiempo en regresar y esa corrección, él me la va a hacer aquí. Él midió directamente este dato, me le va a sumar esta corrección o restar dependiendo los ppm y adicional pues me le va a restar la constante del prisma y me va a dar el dato. ¿Ya? Ya con este dato que está aquí, ya ese valor nosotros lo podemos asociar al EDM que era 2 partes por millón más 2 milímetros. Yo voy a tener una medida de 2000 metros más o menos 6 milímetros adicionales. Pero ojo con este dato. Este dato es importante saber cuándo ocuparlo, pero generalmente se ocupa en distancias largas. En distancias cortas, si yo divido, por ejemplo, 100 metros por 0.00, la corrección es bien mínima, lo sumo 1 milímetro como tal. Pero hay países en los cuales sí pueden llegar a medir distancias bastante largas, especialmente en proyectos de trenes, de carreteras primarias o colectoras, donde son líneas rectas, ¿no? Que la topografía no es tan accidentada como la que tenemos nosotros. Pero esos valores muy raramente nosotros los cambiamos por las mismas condiciones, ¿no? Que aunque lo modifiquemos, como son distancias cortas, la variación a veces es 1 milímetro, 0.5 milímetros, y el otro dato es que nosotros solo usamos solo usamos las coordenadas 3 dígitos de aproximación. Si vemos, quiero ver en esta aquí se está usando modo fino, ya tenemos 4 decimales, ¿ya? Generalmente las estaciones solo vienen para 3, entonces 0.05, por decirlo así, milímetros no hace la diferencia a la hora de obtener las coordenadas que nosotros ocupamos o las distancias como tal. Pero en algunos proyectos como PRESA, proyectos de monitoreo, sí se necesitan mucho más milímetros de precisión como tal. Esas son las componentes como tal. La otra parte es importante cómo nivelamos. El fabricante, pues, en su manual o su instructivo, les va a indicar realmente cuál es la forma correcta. Por ejemplo, tomando en cuenta lo que es Soke o Totcom, ellos le dicen que usted debe empezar a nivelar dónde está la llave, esta pequeña llave que es la que evita que la estación se desmonte de la base nivelante. En otras, pues le dice que tome la de cuando solo trae una sola pantalla, que ponga la pantalla enfrente del círculo A y el círculo C y después gire 180 grados al círculo A. Algunas estaciones abajo, en la parte inferior, viene identificado cuál representa qué letra es, por lo general. Y la otra hace referencia a que ustedes ocupen donde viene el número de serie, que ese es su cara de frente como tal. O sea, y la base les especifica que hagan referencia que van a empezar en este lado. Eso no implica que si usted agarra A y C, empieza nivelando aquí, lo gira a 180, lo vaya a estar mal. No, no necesariamente, pero hay ciertos errores de centricidad que las piezas son diseñadas para o se prueban en esa forma y de ahí le dan la especificación técnica de cuánto es el error que se puede tener de centrado como tal.
También hay otros datos cuando estas perillas andan mucha grasa o andan mucha suciedad, influye también cómo nuestro nivel se va centrando en la parte como tal. Esta nivelación tubular, en especial últimamente los equipos electrónicos, algunos modelos ya no traen la parte física, sino que se nivela con un nivel electrónico, que es un sensor que viene generalmente en el lado derecho o en una parte derecho, el cual pues detecta si el equipo realmente está nivelado. Hay estaciones que traen ambos sistemas, pero va a predominar hasta cierto punto el mecánico. Muchas veces el electrónico no va a coincidir con el mecánico, porque a la hora de hacer una calibración se revisa primero el mecánico y después se hace un ajuste electrónico del compensador electrónico en función de esto. Eso pues según la indicación que diga cada fabricante, ¿no? Se tiene que apuntar a un colimador y se hace referencia al ángulo de 90 grados para calibrar esta pieza y que estos coincidan como tal. Ahora, otro dato interesante es para qué me sirve. Muchas ocasiones nosotros en el afán del trabajo diario no nos percatamos que la burbuja que tenemos acá se descalibra o porque pasó un rodo, porque pasó alguien caminando, esto se mueve y se nos descalibra y no nos damos cuenta, pero ese sensor electrónico nos avisa directamente como tal si nosotros el equipo se nos ha movido. En el físico no nos va a avisar a menos que nosotros lo veamos visualmente. Si el equipo se movió más de 15 segundos como tal, en la pantalla nos va a aparecer que se desniveló y muchas veces lo que hacen es que simplemente tocan uno de estos y lo vuelven a centrar para que ya no les aparezca. Pero ¿qué pasa? Que al yo tocar esto, mi punto de centrado ya quedó movido directamente. Y si yo reviso el ocular o la plomada electrónica, ya no va a coincidir y yo voy a estar desplazado 2-3 milímetros de mi punto y voy a estar midiendo o replanteando. ¿Qué va a suceder? A medida también yo vaya replanteando mayor distancia por esa corrección que yo hice, me va a dar un error. Si el día de mañana yo llego a centrarme en el mismo lugar y replanteo el mismo punto, no me va a coincidir, me va a variar porque no me percaté que el equipo se desniveló. Entonces, por esto es importante en muchas ocasiones tener activado el compensador como tal, cuando posiblemente no lo necesito activar, cuando él está descalibrado, pero mi físico sí me indica que estoy correcto. Al girarlo, se mantiene dentro de las marcas que trae, ahí sí me puede estar, digamos, molestando, porque el software va a tomar como referencia el electrónico y no el físico, ya porque el software sí detecta por cableado este tipo de sensor y el físico no está directamente relacionado. Eso en los nuevos modelos. Ahora vamos al otro tipo de accesorio, el trípode. El trípode como tal hay de diferentes tipos. Hay una norma específica para el trípode, pero en resumen, va a depender de qué tipo de estación, cuánto pesa la estación, el tipo de trípode que yo voy a elegir o voy a andar. Existen trípodes tipo pesado, tipo ligeros y tipo livianos. Ahora, por normativa, se dice que el tipo pesado es para un trípode que tenga una masa más de 5.5 kilogramos. Este tipo puede soportar un instrumento hasta de 15 kilogramos. ¿Ya? Entonces, en este sentido, el trípode lo voy a elegir en función de cuánto pesa mi estación. Ese es un criterio. El otro criterio sería
el tipo de trabajo que voy a realizar y las condiciones climáticas del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir a medir un terreno, no me voy a llevar un trípode de madera, por decirlo así, si es un tema catastral, donde pesa bastante y andar en una montaña con el trípode moviendo puede incluso ocasionarme una caída y la precisión pues no es tan milimétrica como tal. Cuando sí, cuando esté trazando una poligonal, cuando esté trabajando cerca de una carretera que pasan rastras y las rastras van a generar vibraciones, ¿ok? Y pues la madera tiende un poquito a absorber esas vibraciones, en cambio el aluminio no, lo que va a hacer es transmitirlas o amplificarlas como tal. Para esto pues hay una normativa ISO que establece en función de pesos como tal. Otro dato importante, hay diferentes tipos de platos redondos, de platos triangulares, hay con seguro de mariposa, que es este, y hay con seguro de presión. Cada uno también tiene su funcionalidad. Generalmente los de mariposa o los que son de rosca, que vienen en la parte inferior, dan un poquito más de estabilidad porque hacen presión directa. Estos de acá, con el pasar del tiempo, tienden un poco a aflojarse y se pueden ir regulando, pero también los trípodes se les hacen pruebas y según el tipo de material van a perder algún tipo de elevación. O sea, digamos, al montar acá una estación y dejarlo 8 horas ya o 6 horas como tal, él por su propio peso, digamos, el propio peso interno puede perder hasta 2 milímetros de altura. Alguien me va a decir, pero 2 milímetros realmente no es mucho, pero eso depende del tipo de trabajo que yo esté haciendo como tal. Aquí hay un ejemplo de diferentes modelos. La mayoría son tipos, por ejemplo, estos son tipos pesados, la altura, por ejemplo, y vean el peso en el cual se está considerando que son tipos pesados, tipos ligeros, también son un poquito más livianos, según, y también influye el material con que esté hecho. La histeresis es la tendencia a que un material conserve su propia forma. Recuerden que el aluminio pues es afectado por el calor o por el frío. Igual la madera tiende a ser afectado por el ambiente. Ahora, me va también, esto lo que hace es que, por ejemplo, estos son de madera, de haya, de pino o de fibra, los de fibra de carbono, pueden influirme a que a mí se me descompense 2 segundos la estación del punto que yo estoy centrado en función del tipo de trípode que tenga. Pero ese es ya un error, por decirlo así, instrumental que hay que considerarlo en función del tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Si son poligonales de primer orden, si yo tengo un trípode de aluminio súper liviano, como tal, pues por ser más liviano, la estación es mucho más pesada, los seguros no andan tan correctamente ajustados, pues va a perder tanto en verticalidad y horizontalidad en la precisión. Ya, esos son datos importantes que hay que conocerlos en los accesorios como tal. Y el otro crucial es el bastón. El bastón topográfico, pues al final es una vara, un jalón en el cual se le coloca el prisma para manejar una altura como tal. Hay de diferentes alturas, de 260, de 365, 465 y 5 metros. De un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, de mariposa, de presión, de enrosca, la forma como se sujeta. Pero sí tienen que considerar que a mayor altura va a haber un mayor error de desplome como tal. Recuerden que los bastones traen una pequeña burbuja nivelante, que es la que nosotros buscamos como tal, y muchas veces esta pues la tenemos en el centro, pero cuando miramos, por ejemplo, miramos a la punta del bastón
y subimos verticalmente, no nos coincide como esta imagen, sino que nos sucede esta, o puede ser a la inversa. Nosotros centramos el ocular de la estación al centro del prisma, y cuando bajamos a ver dónde está apuntando la punta del bastón, difiere. Eso es porque esta piececita, por golpe, porque lo cuidamos, porque lo tiramos atrás del carro, se ha descalibrado como tal. Esa también se ajusta o se calibra. Lo correcto es que nosotros apuntemos acá, a la punta del bastón, subamos verticalmente y estemos en el centro. Ahora bien, hay otro factor el cual no nos va a permitir. Los bastoneros de gran experiencia, pues ellos tienen una gran habilidad para tener el bastón, pero siempre esto se va a mover por el error humano. Entonces se recomienda que por lo menos 3 milímetros, que serían estas 3 partes, debe de coincidir. Si ya usted sube verticalmente y le coloca por acá, habría que revisar si el cadenero realmente no lo puede mantener en este rubro, o si es que esta piececita pues es la del problema. Este bastón trae unos 3 pernos en el cual muchas veces sí se pueden ajustar y muchas veces se han oxidado, por más que usted ya lo quiera calibrar ya no se puede y habría que hacer un cambio o cambiar la pieza directamente como tal. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces cuando somos nuevos, por decirlo así, en el área de topografía, nosotros solo apuntamos directamente al prisma. Nunca vemos primero abajo, o lo otro es que ponen la plomada, alineamos con la plomada y cuando ya ponen el bastón, nos queda apuntando, digamos, a un lado. O el bastón está malo o la plomada está mala, o el que puso la plomada. Pero si verificamos que la plomada realmente está en el clavo topográfico o en nuestra línea, si nosotros disparamos, eh, el vidrio o la forma del prisma siempre va a mandar el láser que entre al centro y lo regrese como tal. Pero si nosotros, por ejemplo, vimos abajo y verificamos que tomamos como centro esto y subimos y después corregimos para buscar el centro del prisma, ese es un grave error porque la coordenada no se está tomando acá, sino que se está tomando en el centro, que va a ser esta posición. Y esto puede variar 1 centímetro o 2, 3 milímetros. Cuando ya cambiemos de estación y venga a centrar el aparato físicamente, usted se va a centrar aquí, en ese punto, se va a centrar aquí, pero la coordenada que tomó el equipo ya está desplazada para acá y usted va a empezar a ir arrastrando un error instrumental, ya sea positivo o negativo, en función de lo que esté haciendo. Entonces ahí es importante esta parte del bastón como tal. ¿Ya? Recomendaciones: revisar el bastón periódicamente, verificar que no tenga golpes, fisuras. También estos son afectados por cambios de temperatura. Y el otro dato es que si el bastón es muy alto, o sea, si nosotros tenemos un bastón de 5 metros como tal, recuérdense que el cadenero lo que ve es el plomo de un cuerpo que más o menos representa 1,80. De aquí para arriba, no se garantiza que en realidad el bastón mantenga su verticalidad como tal. En muchas ocasiones toca levantar el bastón muy alto por las condiciones topográficas, pero este punto ya a la hora de bajarlo no va a coincidir físicamente, porque entre mayor altura va a haber un margen de error como tal. Bien, el otro dato es que quería hablar en este webinar es la precisión angular en que nos influye, porque a veces nos preguntan, mire, ¿y qué diferencia hay entre una estación de 5 segundos con 3 segundos o 1 segundo? Eso no tiene que ver con lo que vemos en la pantalla. Esa parte no tiene que ver, digamos, con esto.
Mire, es que entonces voy a leer solo múltiplos de 5 o es que voy a leer un segundo. No, en la precisión angular, cuando vemos las cartillas técnicas, lo que hace referencia es que el disco, o sea, el disco como este que estamos viendo en esta imagen de referencia, este es un disco vertical, este es un disco horizontal. El grabado o ese montón de líneas que ustedes ven ahí es la graduación que lee una parte electrónica que está cada 5. Significa que cada línea representa 5 segundos como tal. Y, por ejemplo, aquí está una marca, aquí está otra marca, estas son 5 segundos, estas son 10 segundos, y el equipo electrónicamente, él sabe que desde acá para acá electrónicamente, pues él cuenta electrónicamente los otros 5 segundos. Si ya vemos una de 3, significa que aquí hay una marca, otra marca, y tenemos 3, 6, 9. De 3 a 6, él electrónicamente va a ir como creando 3 segundos. También hay de 2 segundos como tal, y eso hace referencia al grabado. Obviamente no es lo mismo que lea físicamente a que ella lo cree de manera electrónica. Ahora, ¿eso en qué afecta? Una estación que venga de 5 segundos contra una de 1 segundo, lo vemos en esta pequeña tablita. Cuando yo estoy midiendo, por ejemplo, a 500 metros, eh, va a tener un error de abertura por instrumental de 12 milímetros. O sea, desde acá hasta 500 metros va a tener 12 milímetros. Si yo lo comparo con una de 1 segundo, voy a tener 2.4. Ahora, 500 metros es una distancia bastante grande en el sentido para las condiciones de nosotros en el país. Por lo general, nosotros andamos en el rango de mediciones de 200, 200, 200, ¿ya? Entonces, ya por error instrumental en una estación, por ejemplo, de 200 metros, él ya tiene un error angular de 4.8 milímetros, que es un error de arco que se va a posiblemente abrir. Ese puede ser positivo o puede ser negativo. En una de 3 segundos anda de 2.9, como 2.2 creo que anda en la de 2 segundos, como tal. Y pues obviamente, por ejemplo, acá en 200 metros, una de 1 segundo, que son equipos muy caros, pues su error instrumental del disco angular es de 1 milímetro. ¿Eso en qué me afecta? Cuando yo estoy haciendo replanteos de distancias muy largas, ¿ya? Porque si yo me centro con un equipo de 5 segundos y alguien llega con una de 1 segundo y estoy replanteando, saliendo de los mismos mojones y todo, a 200 metros no me va a coincidir. 4 milímetros pues tampoco es gran, digamos, diferencia, se va en el ancho del clavo. Pero hay obras específicamente de montaje de obras de torres eléctricas, de maquinaria en plantas industriales donde requieren la precisión más óptima posible, mucho más que una carretera, que una canaleta, que una tubería o un, por decirlo así, o el trazo de las cimentaciones de un edificio. Ahí sí se requieren precisiones angulares finas para hacer los trazos como tal. Ahora bien, en distancias cortas, pues es relativamente similar, ¿no? Porque si estoy con una de 5 segundos replanteando a 100, el error máximo que voy a tener es, por ejemplo, 2.4 milímetros, en lo que nosotros ponemos el clavito para hacer el trazo. Ahí ese anda por el rango de 1,5 milímetros, 2 milímetros, como tal, ¿no? Pero sí influye en replanteos de larga distancia. En especial hay unas estaciones antiguas que solo leían múltiplos de 5, solo leen 5, 10, 15, 20, 25. Y hay quienes me dicen, no, pero es que fíjese que yo replanteo con tal estación y no me coincide con lo que me llegan a revisar. Y ya cuando vemos que una estación es de 2 segundos y la otra solo lee múltiplos de 5, no va a coincidir. Van a haber ciertas variaciones, a menos que ya sus puntos estén bien cerca como tal.
Pero eso va enfocado con el tema de trazos, poligonales, el tipo de precisión. Inclusive para eh, lo que son trenes, generalmente las condiciones ya en proyectos piden estaciones no mayores a 1 segundo o menores a 1 segundo, que serían las de 0,5, pero son estaciones muy costosas, muy caras como tal, porque recuérdense que los trenes viajan a altas velocidades, ¿no? Entonces hay veces tienen que trazar curvas en las cuales que si la curva son demasiado cerradas o como tal, el tren podría volcar. Aunque, pues obviamente eso va a depender del diseño, ¿no? Más que todo eso se hace en zonas urbanas donde ya no hay espacio para condicionar las curvas, ¿no? Son puntos obligados o reducen la velocidad del tren en esos tramos para que él no vaya a tener efectos de volcarse, ¿no? Porque los trenes generalmente son en líneas rectas, donde más corren, donde pueden, digamos, sacar ventaja con respecto al transporte ordinario público como tal. Bien, con esto concluimos el webinar de lo que son precisiones o los accesorios que tanto nos pueden afectar a nosotros a la hora de hacer un levantamiento topográfico como tal. La idea de esto es que esos tipos, esas pequeñas conocimientos los tengan en cuenta a la hora de ustedes, digamos, utilizarlo en un trabajo donde me estén solicitando una precisión muy buena y muchas veces no tiene que ver con el error humano, sino que los tipos de instrumentos que tenemos o estamos eligiendo para hacer nuestro trabajo. Como tal, el tipo de estación, la constante del prisma es un error muy común que no lo enseñan o que no se transmite, que decimos simplemente el equipo está descalibrado porque no me mide correctamente. Sí, el equipo puede fallar, puede dar mediciones erróneas, pero por otro tipo de factores como tal. Pero generalmente así el error es de 3 centímetros, 6 centímetros, como pudimos ver en la presentación, es un error más de constante, de ir a configurar correctamente la estación y verificarla en la manera de una distancia conocida de 10 metros y ahí probar si mi equipo me está dando esa distancia. Ojo también que tampoco me voy a inventar constantes de 40 milímetros, 60 milímetros solo para hacer ajustar que el equipo me mida los 10 metros. No, ya así con menos 30, 0 o 30 positivo, el equipo debería de alcanzar la distancia que estamos tomando de referencia como tal. Ya si cambiamos esos valores, ya es algún error instrumental del equipo o del EDM o del láser como tal que tiene, ¿ya? Y pues esa constante, como les digo, puede cambiar según la marca o el fabricante, ¿no? En algunos casos es 0. Últimamente han tratado de dejarlo con menos 30 porque la gente lo hace de manera remota, que el prisma es menos 30 y le ingresan el valor menos 30, pero hay algunos equipos antiguos de que no sus constantes ya de un solo la descontaban y porque en sus prismas originales le quitaban ese menos 30, no lo colocaban porque ya se lo colocaban al EDM, a la fórmula, a la ecuación que el equipo hace, al software que hace que lo descuente de manera automática. Pasamos a la sesión de preguntas como tal. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda o lo puede escribir en el chat como tal? No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que vimos en este webinar. Si no, lo pueden escribir, si no, pueden igual activar sus micrófonos para hacer la consulta referente a los temas de accesorios que vimos este día. Igual, la presentación se va a subir para aquellos que todos no pudieron por alguna razón estar presentes. Se va a subir en el sitio de Facebook. También se les va a mandar el link a los correos a aquellas personas que le llegó por correo por alguna razón no pudieron estar.
se les va a enviar para que la puedan ver posteriormente. Y vía correo también pueden hacer sus dudas o preguntas que tengan con respecto a los accesorios y sus influencias en la precisión. Si no hay más preguntas o no hay preguntas, ok, alguien hizo una pregunta, no recuerdo si explicó, pero ¿cómo se puede tener la certeza de que la burbuja del bastón está descalibrada? Ah, ok, y error de cadenero. Bien, en este sentido, hay dos formas con respecto a la pregunta que hacen por ahí. Una manera de hacerlo es con un bípode, en el sentido de que vamos a colocar el bastón en un punto que sea visible de la estación, no mayor de 10, o sea, en un punto de 10 metros donde yo pueda ver tanto en la parte del bastón y la parte, digamos, del prisma, sin necesidad de subir o bajar. Más o menos en 10 metros usted puede ver directamente al bastón en su punta y puede ver el prisma. Con el bípode, el cadenero o usted mismo coloca el bípode, lo centra, nivela la burbuja, lleva un nivel de caja de albañil, lo coloca en la parte lateral y después revisa por la parte de atrás para verificar si se mantiene esto. Lo segundo es que la estación, pues obviamente, al estar calibrada o al venir de un centro de calibración, en los centros de calibración, estos hilos que ustedes ven acá están a 90 grados como tal. Eso es parte del proceso de calibración, se dejan a 90 grados. Entonces ahí usted va a ver si el problema es la burbuja o es el, el cadenero como tal. Ojo también, el nivel de caja, obviamente, tiene que tener al menos 12 pulgadas para hacer esa revisión, no tiene que ser tan pequeño, porque recuerden que algunos tienen nivel acá, y entre más grande es, pues le va a permitir verificar el error de desplome. Esa es la manera con la cual usted lo puede revisar. Hay otra en la cual usted puede meter también directamente el bastón en una cubeta de agua, pero necesitan una pieza especial en la parte de acá, porque al colocarlo en agua evita que el bastón se mueva. O sea, el agua está, cuando ya está estática, él tiene que estar a más o menos un 10% del bastón. Hay que tener una herramienta especial como tal para colgarlo, porque tiene que estar a 90 grados y verificar esto. Y otra cosa, hay un calibrador específicamente para bastón para verificar esto. Algunas tienen burbujas que son distintas, esta está dentro del bastón, hay otras que son burbujas que se quitan y se pueden verificar o colocar en una parte que esté a nivel para ver si él mantiene la centricidad como tal. Pero esa es una manera de verificarlo con un bípode, un nivel de caja y verificar tanto en un lateral y en la parte de atrás, porque también se da el caso que usted lo puede tener en este sentido como tal, digamos en el sentido lateral bien, pero está un poco inclinado para atrás. Entonces para eso es que ocupa poner un nivel de caja para hacer la verificación como tal. Cuanto a la... Ok, vamos a ver. Esa era una. Cuanto a la precisión angular, la reflexión ambiental. Eh, no, ok. La reflectancia de calor, valga la redundancia, lo que afecta realmente, por decirlo así, va a afectar directamente uno es a la distancia. O sea, va a afectar cuánto me mide el equipo a la hora de yo medir.
sí me puede afectar angularmente dos cosas. Cuando ustedes tómense, si tienen estaciones o están trabajando, hagan una vista a las 11 o 12 del día a un punto que esté a una distancia de 200, tiene que estar un poco más de 150 metros. Y dejen la estación viendo al centro del prisma y no la toquen como tal. Después de unos 45 segundos, regresa nuevamente a verificar si está viendo el prisma el centro y se van a dar cuenta que no, que están viendo a un lado del bastón. Y eso se debe a que cuando uno en la estación ve por el ocular, vamos a ver acá, cuando uno ve o entra, ingresa a ver esta parte, lo primero hace, pone su ojo, ve, alinea el prisma, regula, y uno cree que está viendo directamente el centro, pero la calor, o sea que hay una calor bastante fuerte, nos va a engañar a la vista de que realmente estamos viendo el centro del prisma. Cuando la calor es demasiado fuerte, se recomienda, en especial de poligonal, que vean, esperen unos 30 segundos y vuelvan a verificar y hagan otro ajuste de ver el prisma. Si después de otros 30 segundos ustedes ven y ven que sí están viendo al centro del prisma donde corresponde, pues deberían de tomar el punto, pero no a la primera vez en un lugar donde hay 32, 34 grados y una distancia bastante larga, no se recomienda visualizar y disparar directamente, porque van a tener ese error que consultaba, si afecta, claro que va a afectar, puede afectar hasta, la vez pasada verificamos con unos alumnos de topografía, y ellos no creían, y les dije que inclusive pusimos un trípode con base nivelante para que lo verificaran, y cada vez que llegaba un alumno, póngalo al centro. Y llegaba uno, en lo que cambiaba, miraba, dejaba un minuto, llegaba el otro y nunca encontraba al centro. Ya porque cada quien lo hacía de una manera rápida hasta que se dejaba ya por lo menos un minuto, se iba ajustando y se iba ajustando y que siempre se mantuviera. Pero ese error es muy común con la temperatura como tal. También va a afectar, el calor puede afectar que el rayo, como les mencioné, de un par de milímetros o centímetros de más o menos, porque el láser va a tardar mucho más tiempo en ir de un punto A a un punto B donde hay focos de calor. Por lo generalmente en nuestro país es la calor que afecta, no el frío. En otros países son otras condiciones ambientales distintas. Eh, sí, ok, si el prisma está astillado, no en sí digamos, con la consulta del prisma, si el prisma, la parte externa, donde está la marca, el color y nos indica la flechita, está pelado, rayado, pues eso no afecta en nada en la medición, ¿no? Pero si el prisma internamente tiene una fisura, sí va a afectar milímetros como tal, pero sí porque el láser, generalmente eso llegan en punta y se unen, y ese láser, al verlo en una cámara, bueno, realmente no es una cámara, bueno, sí es como una cámara, digamos, tridimensional, y se graba en cámara lenta, cuando entra el láser se ve cómo el mismo prisma arrastra la luz o el láser, lo lleva al centro y lo devuelve. Entonces, al haber fisura, el láser realmente va a tardar un poco en llegar al centro y salir como de regreso. Con un prisma que ya tiene fisuras en la parte del cristal, lo mejor es cambiarlo. Ahora, si el cristal está bien y solo es cosa de estética, color que está rayado, ahí sí, no es de cambiarlo. Otro factor también que influye es que muchas veces el perno de la parte de atrás, digamos que el prisma debería estar en esta posición,
Pero muchas veces hay un pernito que se desgasta, que lleva en la parte de atrás y hace que el prisma del suelo se caiga, se ponga así, ¿ya? Se quede inclinado. Entonces eso sí me va a afectar. Eso sí me afecta un cierto punto porque cuando el rayo entre esa inclinación, si lo vemos ya en línea punteada, me va a hacer que me varíe hasta 2-3 centímetros la distancia. Porque el prisma no está a 90 grados, sino que el prisma, por ese, digamos, parte de desgaste, está en esta o se inclinan para atrás. Por lo generalmente se van hacia abajo. Eso sí, sí tiene a influir con mi distancia, porque cuando le entre aquí, directamente el prisma va a tratar de ir para arriba, si está viendo para arriba, y de aquí va a costar un poquito que regrese. Y eso va a afectar la distancia. El prisma está diseñado para tenerlo en una forma recta, que el láser entre directamente acá, entre, centro y regresa hacia el EDM como tal. Eh, ¿Qué tanta variabilidad aproximada hay en posición y elevación cuando se toman puntos con mira sin prisma? Entiendo que es cuando se mide por rebote. Eh, las estaciones ya especifican más o menos la constante de disparo sin prisma. El error obviamente es un poquito mayor y va a depender de la reflectancia del objeto en el que estemos midiendo. Ahora, eso fue creado, o medir sin prisma, es creado para aquellos lugares donde el prisma no puede llegar, ejemplificando, hay una pared, una esquina de la pared, digamos, borrar esto. Si tenemos esto, que es una pared, y nosotros colocamos el prisma acá, pues directamente muchas veces el prisma por la forma que es no se puede colocar directamente. En ese caso, y queremos sacar a precisión la esquina, más que todo cuando se trabaja en trazos o replanteos de edificios, se ocupan eh, unos target reflectivos como tal. Déjenme compartir con ustedes la pantalla. Target reflectivos. ¿Ok? Que son estos. Que hacen la misma función, por decirlo así, que un prisma, solo que aquí los target, cuando nosotros medimos, el equipo le pone una constante 0, o hay veces ya el equipo le pone 1 o 2 milímetros, que es el grosor del target, para tener precisiones, digamos, bien precisas como tal. Con respecto a la precisión, digamos, entre prisma y sin prisma, vamos a verlo acá en un afiche. Ellos especifican, ok, por ejemplo acá, dice que con prisma son 2 partes por millón, con hoja reflectiva son 3 milímetros, o sea, hay 1 milímetro de más, y con no prisma, pues la precisión le va a variar 3 milímetros partes por millón. Ahora, si la distancia ya vimos, el cálculo son 100 metros, pues la variación no va a llegar, pero, o sea, va a llegar a lo sumo 3 milímetros, porque la parte por millón en 100 es una décima de milímetro como tal. En distancia, pues es una variación bastante mínima como tal. Ahora, con respecto a la elevación, cuando se toman con punto con mira y sin prisma, aquí es un dato, cuando yo mido sin prisma, y yo tengo que ponerle la altura de bastón al equipo 0 para que me tome el nivel correspondiente como tal.
Ahora, ¿cuándo sí va a variar? Va a variar un poco cuando el láser, permítanme, vamos a ir a Pine. Cuando va a variar es cuando yo esté con mi estación, por decirlo así, y yo estoy apuntando o estoy viendo mi cruz que estoy apuntando a un objeto como tal. Y posteriormente yo activo mi láser, un ejemplo, y el láser pega aquí, el de la estación. Hoy que las estaciones traen un láser visible, yo en la mira, digamos, el telescopio, estoy viendo directamente lo que quiero medir, pero cuando apunto el láser está pegando fuera. Ahí sí va a tener, aquí lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sí han habido casos que andan desalineados bastante y ese error pues, es proporcional por la distancia. Entre el objeto esté más largo, no va a coincidir. Ahí sí van a hacer ciertas variaciones en el H y un poquito en la distancia como tal, porque no coincide el láser, el no prisma con respecto al prisma, porque el equipo internamente, cuando usted cambia de prisma a no prisma, van a escuchar que la estación hace un cambio, un ruido, porque cambia digamos, de dónde va a salir el láser. Es distinto, a pesar que es tal como dos tubitos, por decirlo así, donde sale uno para medir sin prisma y otro con prisma. Entonces, estos dos no están alineados al mismo punto. Hay una cierta, digamos, variación como tal. Ahí sí va a haber ciertas afectaciones, pero tendría que ser por golpes, por mala manipulación, que vayan a haber ese tipo de variaciones como tal. Bien, si no hay más preguntas, ha sido un gusto. Cualquier cosa va a quedar grabada, se va a enviar vía correo para que la vean posteriormente. Y también posteriormente vamos a dar otro webinar de uso de lo que son estáticos. Próximamente para diciembre vamos a estar dando un webinar de cómo es la manera correcta, digamos, de al menos la parte teórica en campo de cómo crear o amarrar un proyecto con coordenadas reales o estáticos como tal. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima webinar.